Estas manos, estas manos. Queridos amigos, hasta mañana estaremos saludándonos de esa manera aquí en la iglesia. Pero espero que cada día que usted se encuentre después con algún amigo y lo estreche la mano, le diga: acuérdate, estas manos tocarán las de Jesús. Estamos en esta oportunidad para iniciar el tema, uno de los temas más impresionantes de la Biblia, la carroza cósmica del Apocalipsis. Yo quiero invitarles que busquen en sus Biblias en el libro de Zacarías, en el capítulo 13 y en el versículo 6 nos habla de que allá cuando estemos en la eternidad, cuando el pueblo de Dios redimido estemos ya con Jesús, todas las multitudes de los redimidos, dice la Biblia en Zacarías 13:6, que va a haber un grupo de redimidos, una buena parte de los redimidos, que cuando vean a Jesús le van a hacer una pregunta. Yo estoy seguro que ninguno de los que estamos aquí viendo este programa va a hacerle esa pregunta a Jesús, pero en la eternidad va a haber una gran cantidad de redimidos que le van a hacer esa pregunta a Jesús. Dice Zacarías 13:6, y le preguntarán: ¿qué heridas son estas en tus manos? ¿Qué le van a preguntar? ¿Qué heridas son estas en tus manos? Y él responderá: con ellas fui herido en casa de mis amigos. Si eso le hicieron los amigos, ¿qué tal que hubieran sido enemigos? Ahora yo quiero que pensemos, ¿quiénes le van a preguntar a Jesús qué le pasó en la mano? ¿Quiénes? Ninguno de los que estamos aquí le va a decir cuando veamos a Jesús: hola Jesús, hola, y estrechemos la mano de Jesús: ay, ¿qué te pasó ahí? No, ninguno de nosotros le va a preguntar qué le pasó en la mano, por la sencilla razón de que nosotros todos ya sabemos lo que a él le pasó en la mano, ¿sí o no? Sabemos que esas son las heridas de los clavos de la cruz cuando murió por nosotros. Todos los cristianos que vivimos de la crucifixión hasta el tiempo del fin, sabemos lo que a él le pasó en la mano. Pero los que vivieron antes de la cruz no saben. Por ejemplo, Adán hablaba con Miguel allá en el Edén. Adán hablaba con él. Abraham hablaba. David, Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, dice que en el horno de fuego en Daniel 3, Nabucodonosor vio a 3 jóvenes hebreos y dice: y hay uno más, y el cuarto es semejante al hijo de los dioses. Así que lo vio también. Pero en ese tiempo, ¿tenía las heridas en las manos? No, no las tenía. Así que todos esos cristianos, esos creyentes, esos hijos de Dios redimidos, antes de la crucifixión, ellos bajaron a las tumbas habiendo visto al Hijo de Dios con sus manos bien, tranquilas, bien sanas. Pero cuando abran los ojos a la resurrección de vida, cuando los muertos en Cristo resucitarán primero y nos lleven en la nube y lleguemos al cielo y todos queremos tocar las manos de Jesús, y ellos lo vean y Jesús haga así, y le dirán: ay, ¿qué heridas son estas en tus manos? ¿Qué te pasó ahí? Por eso la historia de la salvación será la ciencia de la eternidad. Estaremos aprendiendo siglos y siglos y siglos del amor de Dios. Jesús les dice: con ellas fui herido en casa de mis amigos. ¿Cuáles son esos amigos? ¿Se acuerdan en San Juan 15, 14 y 15, donde Jesús dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando? Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, mas os he llamado amigos, porque todo lo que el Padre me ha enseñado os lo he declarado. Así que ¿quiénes son esos amigos? Usted y yo. Él vino a nuestro mundo a salvar a sus amigos y mire lo que le pasó. Y ellos, los redimidos de antes de la cruz, ¿y cómo fue eso? Explíquennos. Jesús le dirá: busquen a los redimidos después de la cruz, ellos le cuentan. Así que te van a buscar, sí, te puede buscar Adán, te puede buscar Abel, te puede buscar Abraham, Jacob, el mismo José.
¿Tú viviste después de la cruz? Sí, yo viví más o menos en el siglo XX, por ahí en el 2005. Y explícame qué le pasó, porque yo bajé a la tumba y él no le había pasado nada. ¿Cómo fue eso? Y tú le vas a contar a ellos. Por eso, estas manos tocarán las de Jesús. Esas manos heridas que están allí en Zacarías. Queridos amigos, Jesús nos va a llevar a la vida eterna. Y si me fuere y os prepararé el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿A dónde nos va a llevar Jesús? Yo quiero compartir con ustedes unas lecturas de unos libros que no los he usado, pero aquí tengo solo 3. Y cualquier visita que quiera puede mirar estos libros y abrirlo en la página que quiera y contar en la página cuántos textos bíblicos tiene cada declaración. ¿Está bien? Solo por ejemplo, tengo aquí un libro de una escritora cristiana, se llama Elena de White. Y he marcado aquí con resaltador cuántos textos bíblicos solo tienen estas páginas. Mire, cada cosa que está escrita está respaldado con su texto bíblico. O sea, no está escrito, inventado, ni nada de esas cosas. No son declaraciones de alguien que se le ocurrió. Son explicaciones que tienen que ver con la palabra de Dios. Y cada cosa dice allí dónde está registrado. Solo en esta página hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 textos bíblicos solamente en este pedacito. Pero no les puedo mostrar todo porque me tomaría mucho tiempo. Pero el que quiera se lo puedo mostrar a la salida. Todo tiene su texto bíblico. Y aquí hay unos consejos bien interesantes. En el libro Testimonio para los Ministros, página 114. Testimonio para los Ministros, página 114. Y vamos a ver por qué hemos estado estudiando 2 semanas Apocalipsis. Y mire el consejo que Dios envía a través de una persona que fue inspirada. Esta mujer, Elena de White, dice, página 114, cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean mejor entendidos, los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. Algunas personas me han dicho en el transcurso de estas 2 semanas, yo nunca había oído algo así. Llevo tantos años estudiando y yo nunca había entendido estas cosas. Ahora entiendo muchas cosas. En otro lugar una señora me dijo, tengo 40 años, yo no sabía, 40 años de estar en la iglesia y el 90% de lo que escuché en estas 2 semanas no lo sabía. ¿Pero qué está diciendo aquí? Cuando los libros de Daniel y Apocalipsis sean ¿qué? Mejor entendidos. ¿Qué sucederá? Los creyentes tendrán una experiencia religiosa completamente distinta. Recibirán tales vislumbres de los portales abiertos del cielo. Así que prepárate para lo que vas a ver, porque cuando estudiamos Daniel y Apocalipsis y todo esto como el Señor lo dio, dice que recibiremos tales vislumbres de los portales abiertos del cielo que se les grabará en la mente y el corazón el carácter que todos debemos desarrollar a fin de comprender la bendición que será la recompensa de los de corazón limpio y puro. El Señor bendecirá a todos los que con humildad y mansedumbre traten de comprender lo que se revela en el Apocalipsis. Este libro presenta en forma tan vívida escenas de inmortalidad y está tan lleno de gloria que todos los que lo lean y escudriñen con fervor recibirán la bendición prometida a aquellos que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas. 2 líneas más dicen, una cosa se comprenderá con certeza por el estudio del Apocalipsis. 2 puntos. ¿Qué? Que la relación entre Dios y su pueblo es estrecha e inequívoca. Nos hemos dado cuenta que nuestro Señor ha estado más pegadito a nosotros en la historia de estos 6,000 años de pecado de lo que nos hubiéramos imaginado. Encontramos el ángel de Jehová en casi cada episodio de los patriarcas y los antiguos profetas.
se advierte una maravillosa conexión, y este viene el tema de hoy, se advierte una maravillosa conexión entre el universo del cielo y este mundo. Y ahí sigue diciendo otras cosas muy importantes. Queridos amigos, ¿a dónde nos va a llevar Jesús? ¿A dónde? Él nos va a llevar. ¿Cuántos cielos hay? 3, muy bien, 3 cielos. Nuestra atmósfera terrestre, que ahorita está nublada y tenemos una buena temperatura. A veces en la noche está despejado y podemos ver las estrellas. ¿Las estrellas están dónde? En el segundo cielo. El cosmos. ¿Quién lo creó? Dios. En el principio creó Dios, los cielos y la tierra. Y el tercer cielo, donde está el trono, el mar de vidrio, los ángeles, los querubines, los serafines, todo. Vamos a hablar, ¿qué tanto sabemos del segundo cielo? ¿Qué tanto sabemos del segundo cielo? ¿Y por qué es necesario saberlo? Porque lo vas a conocer personalmente. El día 25 de abril de 1990, el transbordador espacial Discovery despegó de Cabo Kennedy, llevando hasta la órbita el telescopio orbital Hubble. Un telescopio que fue concebido por los científicos para no estar aquí en tierra esperando que sea de noche y esperando que las nubes que esté despejado el cielo para poder ver las estrellas, y fotografiar de una forma muy borrosa por la contaminación de la atmósfera los astros. Así que alguien dijo, ¿por qué no tomamos ese telescopio y lo llevamos a la órbita, lo ponemos allá arriba encima de las nubes de la atmósfera y allá en el mismo espacio que fotografíe día y noche? Oiga, sí. Así que lo hicieron, construyeron este aparato y fue colocado en una órbita a 528.000 metros sobre la superficie de la Tierra. El telescopio necesita una reparacioncita de ajustes cada 28.000 kilómetros de recorrido. Así que los transbordadores tienen que estar allá trabajando para ayudarle a repararlo, ¿verdad? El telescopio es un aparato ensamblado que cuenta con 400.000 partes ensambladas. Tuvo un pequeño problema en el 90, comenzó a fotografiar y las primeras fotografías fueron borrosas. Fueron borrosas, así que era un chasco, un fracaso, y fueron a ver y qué pasó, porque eran borrosas, y era que su espejo, el lente principal de 2,50 metros, había sido colocado una 50ª parte del grosor de un cabello humano corrida, y eso hacía que las fotografías fueran borrosas. Así que en 1993 el transbordador Endeavour fue en una misión, 3 años después, y fue reparado. Le colocaron otros lentes allí, prácticamente el telescopio es miope, le tuvieron que colocar lentes de contacto, pero después de esta reparación está enviando fotografías fantásticas. El salmista David, sin tener lo que hoy podemos ver por internet, hoy podemos ver por internet las fotografías del Hubble, del cielo de Dios, el segundo cielo. Y David, sin ver esas fotografías de galaxias, escribió en el Salmo 19:1, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Y David quedó maravillado solo con lo que podía ver a simple vista desde las colinas y las planicies de Belén. Mientras cuidaba las ovejas por las noches, veía el cielo estrellado. Y en el Salmo 8, 3 al 5 dijo, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites, le has hecho poco menor que los ángeles. Así que David, solamente viendo el sol, la luna y las estrellas, estaba maravillado. Cuando lleguemos al mar de vidrio y tú le muestres a David lo que tú podías ver aquí hoy por los adelantos tecnológicos, ¿quién sabe qué hubiera escrito David si hubiera visto lo que nuestros ojos ven hoy en día por el adelanto tecnológico? El astrónomo Herschel, en una fotografía que tomó de 1 metro cuadrado,
descubrió 50.000 estrellas lo suficientemente grandes para ser contadas. ¿Alguien puede contar las estrellas? Nadie, son demasiado. En 1920 se creía que el universo solo era la Vía Láctea. Que el universo solo era la Vía Láctea. ¿Qué es esto de la Vía Láctea? La Vía Láctea es nuestra galaxia. Voy a hacer un pequeño esquema para que veamos qué es eso. Nuestro sistema solar está compuesto por la estrella llamada el Sol. Y el Sol a su alrededor tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 planetas. Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno y Plutón. Ese es el sistema solar. Y cada estrellita que vemos durante la noche se ha descubierto que es una estrella como nuestro Sol, y se ha descubierto que no está sola, que alrededor hay también planetas. Todas ellas tienen planetas. Cada punto luminoso que vemos en la noche, cada estrella, es el centro de un sistema planetario. Ahora, si nuestro Sol tiene 9 planetas, ¿cuántos planetas tendrán las demás estrellas? Así que, si nadie puede contar las estrellas por su infinitud, ¿te puedes imaginar si alguien podrá contar los planetas? Menos, ¿verdad? ¿Todo eso quién lo creó? ¿Quién creó todo eso? Dios. En el Salmo 147, 4 y 5 dice: Él cuenta el número de las estrellas, a todas ellas llama por sus nombres. Grande es el Señor nuestro y de mucho poder, y su entendimiento es infinito. Ahora bien, este es nuestro Sol, pero nuestro Sol, con los 9 planetas alrededor, del cual nosotros somos el tercero en la órbita, resulta que nuestro Sol en el universo, ¿sí? Voy a borrarlo para que ustedes vean lo que él representaría en el universo. Nuestro Sol sería, nuestro Sol con sus 9 planetas del cual nosotros hacemos parte, nuestro Sol sería como este puntito. Ahí está, allá está el Sol. Pero resulta que el Sol no es el único. No es la única estrella. Resulta que además del Sol hay más estrellas, más estrellas, más estrellas, más estrellas, más estrellas, muchas estrellas, muchas estrellas, muchas estrellas, y hacen como un brazo así. Muchas estrellas así, muchas, 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 y hacen como un bracito. Pero además de ese bracito, de muchas estrellas con muchos planetas alrededor, hay más estrellas en otro bracito, otro bracito, otro bracito, otro bracito, otro bracito. Y hay más con otro bracito, otro bracito, otro bracito, otro bracito. Y otros así, y otros así. Y así. Y así, así, así. Y se va formando una ¿qué? Una galaxia. Y nuestra galaxia, que es la Vía Láctea, tiene 200 aproximadamente millones de soles. ¿Nuestra galaxia qué? La Vía Láctea. Pero resulta que el universo no es solamente nuestra galaxia, la Vía Láctea. Resulta que se han descubierto más galaxias. En 1920, el universo todo era la Vía Láctea. Eso es todo. Como cuando los españoles creían que ellos eran los únicos en el mundo y no sabían que existía ¿qué? América. Entonces, la galaxia más cercana a nosotros se llama Andrómeda. Y cuando fue descubierta, dijeron, oh, otra galaxia, se llamará Andrómeda. Así que comenzaron a ponerle nombres griegos, porque creían que eran unas cuantas. Pero hoy en día el telescopio Hubble ha fotografiado tantas galaxias que ya no le llaman por nombres como Andrómeda. Ahora les ponen una nomenclatura de 3 letras, NGC 1404. Ahora imagínate cuántas están descubriendo donde tienen que combinar 3 letras y 4 dígitos de todas las maneras posibles para llamarles los nombres a las galaxias. Son millones y millones de galaxias que existen en el universo. La más cercana es Andrómeda. Ahora bien, las distancias en el espacio son tan grandes que no podemos medirlas en kilómetros. No podemos medirla en kilómetros. Así que los astrónomos se idearon una medida de distancia llamada el año
luz. El año luz. ¿Y qué es el año luz? El año luz es la distancia que la luz recorre. ¿En qué? En un año. Ese es el año luz. Pero resulta que la luz viaja a 300.000 kilómetros por segundo. ¿Cuántos kilómetros recorre la luz entonces en un año? Imagínate, 300.000 kilómetros en un segundo, 600.000 kilómetros en 2 segundos, 900.000 kilómetros en 3 segundos, 1.200.000 kilómetros solo en 4 segundos. O sea, solo con una cucharada de la sopa, 4 segundos, mientras haces así, y ya la luz va a 1.200.000 kilómetros de aquí. ¿Viaja rápido la luz? Así que las distancias en el espacio son en años luz. La galaxia vecina, la que nos queda aquí cerquita, la de la vecina, la de al lado, Andrómeda, está de distancia a 600.000 años luz. Así que en la media hora en la que tú desayunas, la luz que va hacia Andrómeda, todavía le faltan 600.000 años para llegar allá. Cuando la Biblia dice que Dios es grande, lo dice en serio. Nosotros a veces pensamos que esto de la Biblia es un asunto entre una iglesia y otra, que sacar la gente de una iglesia y meterla a la otra. No, no se trata de eso. Se trata de lo que Dios creó y lo que Dios quiere mostrarte y lo que Dios quiere darte y que está en su santa palabra. ¿Por qué? Vamos a verlo. Hay algunos datos interesantes sobre las estrellas. Las estrellas, por ejemplo, nuestro Sol. Nuestro Sol tiene de distancia de la Tierra 149 millones de kilómetros de aquí. La luz llega del Sol a nosotros en 8 minutos. A 300.000 kilómetros por segundo del Sol la luz llega aquí en 8 minutos. Nuestro Sol es 1.300.000 veces más grande que la Tierra. Es grandecito, ¿cierto? 1.300.000 veces más grande que la Tierra. Y las estrellas se clasifican por tamaños y por colores y por magnitud de brillo. Solo les voy a hablar del tamaño. Hay estrellas enanas y las hay del tamaño de la Tierra. Hay estrellas pequeñas y nuestro Sol es una estrella pequeña. 1.300.000 veces más grande que la Tierra. ¿Y es como? Pequeña. Hay estrellas medianas, hay estrellas grandes, hay estrellas gigantes y hay estrellas supergigantes. La estrella supergigante de mayor tamaño conocido se llama Betelgeuse. Es una de las 4 esquinas de la constelación de Orión y Betelgeuse es 15.000 veces más grande que nuestro Sol, el cual es nuestro Sol 1.300.000 veces más grande que la Tierra. ¿Y quién hizo a Betelgeuse? Dios. ¿Qué dijo David en el Salmo 8? Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, Dios hizo a Betelgeuse. Dios es grande. Usted dirá, hermano Lascarro, ¿y qué tiene todo eso que ver con nosotros? Ya lo vas a ver. Porque Dios tiene planes de que conozcas a Betelgeuse de cerca y no por un telescopio. ¡Uy, tan bonita! ¿Oh? Dios quiere llevarte allá. Lo vas a ver ahora. ¿Quieren ir? ¿Quieren ir? La estrella Alfa Centauro está ubicada a 4 años y 3 meses luz de la Tierra. Así que si viajamos a 300.000 kilómetros por segundo, con todos los semáforos en verde, sin parar, llegaríamos a Antares en 4 años y 3 meses. Está allí, ¿no? Está cerquita. La estrella polar está a 47 años luz de la Tierra. Perdón, Alfa Centauro es la que está a 4.3. Antares está a 370
años luz de la tierra. ¿Qué dice la Biblia? Isaías 40:26. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Está bien? Dios es grande, es lo que dice la Biblia. Nuestro universo, queridos amigos, es un lugar impresionantemente ordenado y de grande magnitud. Miren qué tan ordenado es el universo. Los astrónomos descubrieron con el Hubble, o sea, ya más nítido, Pléyades, las Pléyades. ¿Qué son las Pléyades? Están ubicadas las Pléyades a 410 años luz de la Tierra. ¿Qué significa eso? Que viajando a 300.000 kilómetros por segundo, llegaríamos a Pléyades en 410 años. Pléyades se compone de 250 soles que viajan juntos en una dirección común. Los astrónomos antiguos, que los miraban con telescopio y vistas borrosas, le llamaban a Pléyades la bandada de aves migratorias. Parece una bandada de aves que viajan hacia una dirección lejana. Sin embargo, nada los separa ni chocan el uno con el otro. En Amós 5:8 dice: buscad al que hace las Pléyades y al Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como la noche, el que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Jehová es su nombre. ¿El que hizo qué? Las Pléyades y el Orión. Y pensar que el que hizo todo eso vino a la tierra y puso sus manos en un madero y dejó que los clavaran en una cruz para que tú y yo no tuviéramos que morir. Qué Dios tan grande tenemos y tan humilde de venir a nacer en un pesebre. La estrella Arturo, le llaman los astrónomos el fugitivo del universo. Se mueve por la parte más congestionada de nuestra galaxia a la increíble velocidad de 411 kilómetros por segundo. ¿Eso qué quiere decir? Una bala de cañón de 19 milímetros viaja a 40 kilómetros por minuto. Sin embargo, Arturo viaja a 15.420 kilómetros por minuto. Más veloz que una bala. Si un jet de guerra que viaja a 930 kilómetros por hora desde una de sus alas disparara un misil, como está siendo disparado con el jet en movimiento y el jet va a 930 kilómetros por hora, al disparar el misil va ahora más rápido que el jet. El misil alcanzaría una velocidad de 2.200 kilómetros por hora. Sin embargo, Arturo viaja a 925.000 kilómetros por hora y no choca con nada. El universo, Dios lo creó supremamente ordenado. En Job 38, 31 al 33 dice: ¿podrás tú atar los lazos de las Pléyades? ¿O desatarás las ligaduras del Orión? ¿Sacarás tú a su tiempo las constelaciones de los cielos? ¿O guiarás a la Osa Mayor con sus hijos? ¿Supiste tú las ordenanzas de los cielos? ¿Dispondrás tú de su potestad sobre la tierra? La respuesta: no, yo no soy capaz. Y sin embargo, todo eso ha sido creado por nuestro Dios. Queridos amigos, hablemos un poquito de nebulosas y galaxias. Y ahorita vamos a verlas en las láminas. Van a ver de qué les estoy hablando. El número total de las galaxias de la región del universo que se ha observado hasta ahora no más es más o menos de 100.000 millones y se clasifican en espirales elípticas e irregulares. Las galaxias tienen diámetros de ancho que van entre 3.000 millones a 1 billón, entre 6.000 y 170.000 años luz, y contienen entre 3.000 millones y 1 billón de estrellas. Hay galaxias más grandes que la nuestra. Se ha descubierto que el 90% de las estrellas tienen planetas a su alrededor. Ahora miren esto, el telescopio Hubble ha fotografiado ya 29 planetas fuera de nuestro sistema solar.
De esos 29 planetas, hay algunos, la gran mayoría, giran en torno a estrellas diferentes al Sol. Pero hay 4 de esas 29 que ya el Hubble ha fotografiado, o sea, están alrededor de otras estrellas, y hay algunos de ellos, 4 exactamente, que están girando en torno a sistemas binarios. ¿Qué es un sistema binario en cuanto a astronomía? Antiguamente los astrónomos miraban una estrella lejana y la estrella de pronto aumentaba su brillo. 3 meses después, la estrella disminuía el brillo, ya era más opaca. Por allá 4 meses después, ahora la estrella nuevamente era brillante. 3 o 4 meses después, la estrella había disminuido su brillo. Así que los astrónomos le llamaron estrellas variables. ¿Cómo se llamaban? Estrellas variables. ¿Por qué variaban? Brillaban, opacaban, brillaban, opacaban. Se llamaban estrellas variables. Con el Hubble descubrieron que las tales estrellas variables eran esto: 2 estrellas muy cercanas la una a la otra, generalmente la una de mayor tamaño que la otra, y esas 2 estrellas bien cerquita giran la una en torno a la otra, se orbitan mutuamente, como la luna darle vuelta a la Tierra. Así que esas 2 estrellas hacen esto, muy lentamente, lógicamente. Entonces, claro, cuando la miraban desde acá y la estrella una estaba tapando la otra, se veía un brillo menor, porque la otra estaba detrás. Pero a medida que la otra estrella iba girando y se ponía al lado, ahora el brillo era de las 2. Y entonces se veía el brillo mayor. Cuando esta giraba y se ponía otra vez, la una tapaba la otra, disminuía. Así que, entonces no son estrellas variables. Entonces le pusieron el nombre sistemas, ¿qué? Binarios. Y esos sistemas binarios tienen también planetas girando a su alrededor. O sea que son sistemas planetarios que el centro no es un sol, sino 2 soles. ¿Tú te imaginas cuando Cristo nos lleve y visitemos un planeta de esos? ¿Cómo será un atardecer en ese planeta? ¿Cómo será un atardecer en ese planeta? Podrás ver un atardecer con 2 soles poniéndose en el horizonte. Con razón, el apóstol Pablo escribió en Corintios. Busquen conmigo en sus Biblias, 1 Corintios 2:9. 1 Corintios 2:9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparados para los que le aman. De lo que se van a perder los que no vayan. ¿Quieren ir? ¿Cuándo hemos visto un atardecer con 2 soles? No, 1. Y con 1 más decimos, ¡ay, qué lindo ese atardecer! Y cuántas láminas a color tenemos, afiches, decimos, ahí en la casa, con un atardecer hermosísimo, fotografiado por un experto. Pero tú te imaginas 2 soles, 1 amarillo y 1 naranja, o 1 blanco y 1 azul, porque acuérdense que también tienen colores. El nuestro es blanco. Ahora bien, ¿qué más nos habla del universo? Hay muchos datos aquí de astronomía. Dice Job 26:14. Búsquenlo por favor. He aquí, estas cosas son solo los bordes de sus caminos, y cuán leve es el susurro que hemos oído de él. Pero el trueno de su poder, ¿quién lo puede comprender? Queridos amigos, por internet bajamos una fotografía de un cúmulo de galaxias. Los astrónomos se quedaron sorprendidos de este cúmulo de galaxias y le pusieron por nombre la Gran Muralla. ¿Por qué le llamaron la Gran Muralla? Dice la nota de internet: los descubrimientos astronómicos de las últimas décadas están desbordando las más fantásticas previsiones. Si hace unos años el mundo se asombraba con la comprobación de la existencia del gran atractor, estructura gigantesca que arrastra cúmulos enteros de galaxias, el hallazgo de una superestructura
ensancha aún más nuestra idea del universo. Margaret J. Sellery y John Hurch del Centro Astrofísico Smithsoniano de Harvard descubrieron la impresionante formación, todo un supercontinente galáctico que han llamado la Gran Muralla. De sus colosales proporciones da idea el hecho de que la luz tarda unos 500 millones de años en recorrerlo de un extremo al otro. Un larguísimo viaje comparado con los 100.000 años que invierte en atravesar nuestra Vía Láctea. La Gran Muralla es una nueva verificación de que el universo es mucho más complejo y jerarquizado de lo que se pensaba. Hemos estado hablando de jerarquías. En Colosenses 1:16 dice: y por él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Dios ha creado un universo jerarquizado. Ahora bien, hay unas nebulosas fotografiadas por el Hubble, la nebulosa Ojo de Gato a 3.000 años luz de la Tierra, la nebulosa Eta Carinea a 9.000 años luz de la Tierra, la nebulosa Hourglass a 8.000 años de la Tierra. Los planetas que se descubrieron recientemente, los nuevos planetas, aquí tengo la información solamente de unos cuantos. Ustedes dirán: ya me tiene con dolor de cabeza con todos esos números. Hay un planeta, está en la constelación de Acuario, ya fotografiado por el Hubble, de estos que giran en torno a sistemas binarios. De los 29 planetas, este está a 15 años luz de la Tierra. Está aquí nomás, a 15 años, aquí cerquita, es vecino. Pero ese planeta es 670 veces más grande que la Tierra. Hay otro que está en la constelación de Hércules, a 59 años luz de la Tierra. Es 1000 veces más grande que la Tierra. Acuario está a 137 años luz de la Tierra y es 1680 veces más grande. Hay un planeta que es 2020 veces más grande que la Tierra y el otro es 3500 veces más grande que la Tierra. Y pensar que nosotros, siendo un planeta tan pequeño, Dios decidió enviar ¿a quién? A su Hijo. Con razón David cuando miraba decía: cuando veo tus cielos. Y David no tenía estos datos, no tenía esto de las galaxias, solo él miraba a simple vista y decía: el sol, la luna y las estrellas que tú formaste, tanta grandeza. Digo, ¿qué es Alberto Lascarro? ¿Qué soy yo? ¿Qué eres tú? David dijo: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Qué somos nosotros para que nos visites? David estaba impresionado, queridos amigos. Job 9, 8 al 10. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin números. Hay aquí algunas presentaciones, algunas fotografías que los científicos solo han tomado la foto y ellos dicen: no tenemos ni idea qué es eso, ni cómo se formó, ni cómo funciona. Y han quedado totalmente impresionados por esto. Ahora bien, hablemos de Orión. La nebulosa de Orión está aquí nomás y es visible cada noche. Cada noche que yo salgo de la conferencia, miro exactamente arriba de nuestra cabeza y ahí está Orión. Todas las noches. En esta época del año, lógicamente. Está a 1500 años luz de la Tierra. En el centro de la constelación hay una cuestión allí. Bueno, ahí tenemos unas vistas de algunas estrellas, solamente para mirar. Esas son fotografías antiguas. Eso se llama la nebulosa del Águila. Estos puntitos que van aquí son ya estrellas que se han formado, que han salido de estos nódulos. Así que los astrónomos llaman a la nebulosa del Águila guardería de estrellas. Estas estrellas las calculan que tienen más o menos 1 millón de años. Y ellos dicen que son simples infantes en tiempo galáctico. Ya se formaron estas estrellas y se desprenden de aquí, de estos nodulitos. Alguien dirá: entonces Dios no las crea, ellas se forman solas. No, lo que pasa es que los científicos están fotografiando procesos
Como por ejemplo, imagínate unas hormiguitas que salen del hormiguero y montan un potente telescopio y miran hacia arriba y ¡pum! Allá en la copa del árbol, entre las hojitas, ven un pequeño botoncito. ¡Wow! Mira eso. Y llaman las hormiguitas para mirar. Y por ahí después de un tiempo el botoncito se va haciendo más grande. Y luego lo fotografían y está más grande. Cuando viene a ver, tremendo mango. Y las hormiguitas con su potente telescopio viendo cómo se forma el mango. Y dice, los mangos no los hizo Dios, mira, salen solos de ese árbol. No, Dios creó los árboles y creó el proceso mediante el cual los mangos cada día dan más mangos. Así que Dios creó las estrellas y Dios creó el sistema por medio del cual se forman las estrellas. Nebulosa del Águila. Ahí tenemos una parte de Orión, de la nebulosa de Orión. Parecen estrellas, pero son galaxias. Dos galaxias, una frente a la otra. Los científicos al ver esta fotografía pensaban que habían chocado, que las estrellas, las galaxias colisionan una contra la otra y que tremendo caos. Después con el Hubble dijeron, no, esta está más cerca y la otra está más lejos. Son dos galaxias así, una adelante y la otra atrás. No han chocado. Dios no nos crea. Miren eso. ¿Quieres ir a verlo de cerca? Esto es solo una foto a miles de años luz de aquí de la Tierra. Mira lo que Dios está creando. ¿Ve? Eso es la nebulosa del Cangrejo. Y descubrieron que en el centro de esa nebulosa salen ondas de energía que se disparan a la increíble velocidad de 144.000 kilómetros por segundo cada onda. Y los astrónomos estaban impresionados qué podía producir tal energía. Y descubrieron una increíble maquinaria de astrofísica, un pulsar, una estrella de pulso. Y dispara ondas de energía de tremenda velocidad. Eso es una galaxia, vista desde aquí. Pero en esa galaxia está formada por millones y millones de soles, los cuales a su alrededor tienen ¿qué? Planetas. Y en esos planetas, ¿será que no hay nadie? ¿Somos los únicos en el universo? Pues ahí. No, Dios ha creado vida, lo hemos visto en la Biblia, ¿se acuerdan? Alegraos cielos, Apocalipsis 12:12, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Así que allá hay vida. Y ahora lo vamos a leer en primeros escritos. Eta Carinea, estrellas y una nebulosa al fondo. ¿Les gusta? Los astrónomos no saben qué es eso, así que tampoco les puedo decir. Pero es hermoso. La creación de Dios, cosas que ojos no han visto. Galaxias, muchas galaxias, solo galaxias. Esa es una fotografía que se llama el campo profundo del Hubble. Los astrónomos quisieron hacer un experimento de fotografiar lo que estaría a mayor distancia en la profundidad del espacio sin que hubiera obstáculos en el camino. Así que probaron las lentes de las cámaras para lograr la mayor distancia. Así que apuntaron hacia un lugar del universo, aumentaron las lentes, el aumento así, ampliaron hasta que encontraban gases, nubes de gas, nebulosas, planetas y estrellas. Entonces buscaban el vacío y profundizaban más. Y buscaban el vacío y profundizaban más. Hasta que la máxima capacidad de los lentes del Hubble ya no daban más. Y tomaron una fotografía. Esa fotografía es una fotografía de 80 centímetros por 80 centímetros. Equivale a fotografiar un granito de arena a la distancia de tu brazo. Un granito de arena. Ahora imagínate el granito de al lado, el de al ladito, el de arribita, el de abajito, el de más allá, el de más acá. ¿Sí? Pero solo están fotografiando como quien fotografía una moneda a 25 metros de distancia. Y luego la ampliamos a 80 por 80. Los astrónomos, esa no es toda la fotografía, es una sección. No está toda la fotografía. Yo la conozco en internet y es más grande. Hay más de 1500 galaxias en esa profecía, en esa fotografía, queridos amigos. El universo es grande. ¿Por qué estamos mostrando todo esto?
Yo quiero que veamos las últimas y vamos a terminar. Se llama Hourglass. Ese es el centro. Los científicos dicen, no tenemos ni idea qué es eso, ni qué pasó ahí, ni cómo se formó, ni nada. Cero información, no tienen datos para verificar esto. Eso es parte de Orión, galaxias. Bueno, quiero leerles algo que escribió Elena White. ¿Ya tienen dolor de cabeza? Este tema casi siempre dice, uy, hermano, a las carros salí con mareo con ese tema suyo. Tanto número. Solo estamos mirando un poquito de la creación de Dios en el segundo cielo. Pudiéramos mirar el mundo microscópico y nos quedaremos igualmente maravillados. Elena White escribe en Primeros Escritos y ella dice, en la santa ciudad hay perfecto orden y armonía. Todos los ángeles comisionados para visitar la tierra llevan una tarjeta de oro que al salir o entrar en la ciudad deben presentar a los ángeles que están en la puerta para que no se les entre ¿quién? ¿Quién ya no puede entrar allá? Ni Satanás ni los ángeles caídos. Desde la cruz para acá no lo dejan entrar más. El cielo es un lugar agradable. Yo anhelo estar allí y contemplar a mi hermoso Jesús porque por mí dio su vida y ser transformada a su gloriosa imagen. ¿Quién me diera palabras para expresar la gloria del brillante mundo venidero? Estoy sedienta de las vivas corrientes que alegran la ciudad de nuestro Dios. Dios me mostró en visión otros mundos. Elena White, sin el telescopio Hubble, Dios le mostró otros mundos. Me fueron dadas alas y un ángel me acompañó desde la ciudad a un lugar brillante y glorioso. La hierba era de un verde vivo, las aves gorjeaban un dulce canto. Los moradores de aquel lugar eran de todas las estaturas, eran nobles, majestuosos y hermosos. Llevaban la manifiesta imagen de Jesús y su semblante refulgía de santo júbilo, como expresión de la libertad y dicha que en aquel lugar disfrutaban. Pregunté a uno de ellos por qué eran mucho más bellos que los habitantes de la tierra y me respondió, hemos vivido en estricta obediencia a los mandamientos de Dios y no incurrimos en desobediencia como los habitantes de la tierra. Después vi dos árboles y ahí explica que uno de ellos era el árbol de la vida y el otro era el árbol prohibido. Y él le dijo, aquí nadie ha probado el árbol prohibido, porque si lo hiciéramos, caeríamos. Pero con lo que estamos viendo en la tierra, nadie quiere tomar de ese árbol. Después me fui transportada a un mundo que tenía 7 lunas. ¿Cómo será eso? Si una noche de luna llena es tan hermosa, ¿cierto? Y el novio le dice a la novia, mi amor, te regalo la luna. No, y ella se lo cree. Los enamorados se les da por regalar lo que no es de ellos, ¿sí? Te regalo aquella estrellita que está allá, esa es tuya, te la regalo. Ok. Así que si una noche de luna llena es hermosa, tú te puedes imaginar cómo será estar en un planeta con 7 lunas. ¿Quieren ir? Dice, en ella vi a Enoc. Y dice una descripción allí, pero más abajo dice, le pregunté si aquel era el lugar donde él había sido transportado desde la tierra. Y él me dijo, no, no es este. Mi morada es la ciudad y he venido a visitar este sitio. Y andaba por ahí como si estuviese en su casa. Supliqué al ángel que me mostraba esas cosas, que no me obligara a volver a la tierra. No quiero volver a ese oscuro mundo. Pero el ángel me dijo, debes volver, y si eres fiel, tendrás parte con los 144,000 y el privilegio de visitar todos los mundos y ver la obra de las manos de Dios. Queridos amigos, en el libro de Isaías, capítulo 65, Dios nos dice en su palabra, Isaías 65, 17 y 18, Isaías 65, 17 y 18 dice, porque aquí que yo crearé nuevos cielos
y nueva tierra, y de lo primero no habrá más memoria ni vendrá el pensamiento. Ahora miren el 18. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado. ¿Podemos ir allá? Ahí lo dice el Señor. Os gozaréis en todo lo que yo he creado. Porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a mi pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. Aquí mismo en Primeros Escritos, en la página 41, dice: sobrevinieron sombras y densas nubes que entrechocaban unas contra la otra. La atmósfera se partió arrollándose hacia atrás. Entonces pudimos ver en Orión un espacio abierto de donde salió la voz de Dios. Por aquel espacio abierto descenderá la santa ciudad de Dios. Así que, queridos amigos, cuando yo veo Orión cada noche, yo estoy mirando el lugar por donde Cristo va a venir, y está aquí a la vista, lo vemos cada noche. ¿Cuál es Orión? Ustedes han visto esas estrellitas en filita, que son tres, que le llaman los tres Reyes Magos, las tres Ave María. ¿Las han visto? Bueno, en realidad ellas son el cinturón de Orión. Esas tres estrellitas que se ven más o menos así, aquí hay una, aquí hay otra y aquí hay otra. Esas son las que le dicen las tres Ave María, los tres Reyes Magos, pero en realidad son el cinturón de Orión. Hay cuatro. Cuando ustedes ubiquen estas tres, van a mirar que hay cuatro, más o menos así, ubicadas así. Esta es más o menos como recta, y esta es un poco extendida hacia allá, como si fuera un paralelogramo. Todo lo que está en el centro de esas cuatro estrellas, todo eso es la constelación de Orión, y está a 1500 años luz de la Tierra. Pero está visible, por la noche la podemos ver esta noche. El cinturón de Orión. Y por aquí hay tres muy pequeñitas y más juntitas, y son muy tenues. Cuando haya un apagón, sal a verlas y las ves bien claras, o busca un sitio oscuro de la ciudad para poderlas distinguir. Estas tres, la del centro no es una estrella, es la nebulosa de Orión. Todo este sistema de estrellas que hay aquí, todo lo que hay en medio, es la constelación de Orión. Pero este puntito del centro, de las tres pequeñitas, no de las tres grandes, es la nebulosa de Orión, y es lo que ella llama el claro de Orión, y es una entrada. Y los astrónomos ya han estudiado eso y dicen que es una entrada, es como un túnel. Ahora bien, el ancho de ese túnel, de acá, o sea, la anchura de eso, los astrónomos han hecho medidas, y es de 18, vamos a suponer que este sea el claro de Orión. Claro de Orión o corredor de Orión. Si este es ese lugar, el ancho es 18 años ¿qué? Luz. Quiere decir que si partimos de acá a 300.000 kilómetros por segundo, llegaremos al otro lado en 18 años. Es ancho, ¿no? Es como ancho. Nuestro sistema solar, el Sol y los 9 planetas, hasta Plutón, tiene de ancho 12 horas luz. O sea que si partimos desde este punto de la órbita de Plutón, pasamos cerca al Sol, van 6 horas, a 300.000 kilómetros por segundo, pasamos cerca al Sol en 6 horas, y llegaríamos al otro lado en otras 6, serían 12 horas luz. Queridos amigos, nuestro sistema solar cabe en el ancho del corredor de Orión. Si pusiéramos nuestro sistema solar 1, 2, 3, 4, nuestro sistema solar cabe 13.340 veces en el ancho del corredor de Orión, de donde Elena White dice que por ahí descenderá la nueva Jerusalén. Es grande el corredor de Orión, amén. Ahora la pregunta es, según la Biblia, una profecía que está en Apocalipsis 8, dice que, y Elena White también lo corrobora, que ¿cuánto vamos a durar viajando para allá? Cuando Cristo venga y nos lleva allá, ¿en cuánto tiempo llegaremos? ¿En cuánto? 7 días. Pero ¿cómo así? Los astrónomos dicen, de aquí a allá hay, a la velocidad de la luz, 1500 años. ¿Y por qué dice que llegaremos allá en cuánto?
En 7 días. Sin embargo, Gabriel llegó donde Daniel, aún estaba orando, aún estaba hablando en oración. En Daniel 9, 20 al 24, aún estaba hablando, no había dicho el amén. Y llegó Gabriel. ¿Qué pasó, Daniel? ¿Qué necesita? Uy, ¿a qué velocidad se vino? ¿Cómo así? No entiendo. Porque a 300.000 kilómetros por segundo llegaríamos allá en 1500 años. ¿Por qué Jesús nos va a llevar en la nube en 7 días? ¿Sabe por qué nos va a llevar en 7 días? Porque vamos despacio, para que no se mareen los redimidos, porque no estamos acostumbrados a eso. Así que vamos pasito. Pero ¿cómo así que a 300.000 kilómetros por segundo y en 1500 años y Jesús nos lleva en 7 días? Ah, porque cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido pensamientos de hombres son las que Dios tiene. Les voy a poner un ejemplo para que podamos entender por qué Dios nos puede llevar allá en 7 días o en menos. El universo es demasiado grande y ¿cómo podemos movernos de un lugar a otro? No vamos a demorarnos 400 años para ir a visitar a alguien y 400 años de regreso para decir no estaba. Les voy a poner un ejemplo para ver por qué no podemos entender que si a la velocidad de la luz llegaríamos en 1500 años, Jesús nos va a llevar en 7 días. Les pongo un ejemplo. Imagínate que viajamos en una máquina del tiempo y vamos al siglo XIX, principios del siglo XIX, y llegamos donde el general Simón Bolívar. Y tú llegas donde, hola general Bolívar. Hola, ¿y usted dónde salió? Oh, mira, yo te vengo a hacer una pregunta, general Bolívar. Señor Bolívar, ¿usted en cuánto tiempo viaja de Cartagena de Indias a Santa Fe de Bogotá? Y Bolívar dice, bueno, con buenos caballos, buena tropa, buenos víveres, sin mal tiempo, yo creo que estamos allá en 3 meses. En 3 meses. Y usted le dice, no, señor Bolívar, yo lo hago en 55 minutos. ¿Qué le va a decir Simón Bolívar? ¿Usted está? Pero ¿sabe por qué Bolívar no entiende? Porque cosas que en el tiempo de Bolívar ningún ojo vio, cosas que en el tiempo de Simón Bolívar ningún oído oyó, ni habían subido pensamientos de hombre en los tiempos de Simón Bolívar, son las que hoy existen. Y se llama jet. Un jet despega de Cartagena y en 55 minutos en el Dorado de Bogotá. Y Bolívar no ha salido de Cartagena todavía. ¿Cierto? Así que Dios tiene carros de fuego, Dios tiene medios de transporte, Dios los tiene, ¿sí o no? Si el hombre finito ha inventado cosas, ¿qué cosas no tendrá Dios? Ahora bien, yo quiero leerles la parte más maravillosa de estas lecturas. Hay un libro que ojalá, yo les recomiendo que lo lean. Consíguelo, yo no sé cómo vas a hacer. Se llama El conflicto de los siglos. Búscalo, aquí hay, es económico, pero mira lo que dice, solo te voy a leer la última página, solo la última página, y dice así: allí los redimidos conocerán como son conocidos, los sentimientos de amor y simpatía que el mismo Dios implantó en el alma se desahogarán del modo más dulce y completo. El trato puro, mira que nos vamos a dedicar en la eternidad y a dónde vamos a ir. A ver si ustedes se deciden, ¿no? El trato puro con seres santos, la vida social y armoniosa con los ángeles bienaventurados. ¿Cómo así que vida social con los ángeles? ¿Qué es vida social? ¿Ustedes tienen vida social? Sí, ¿qué es vida social? Oiga, te invito a almorzar. Oiga, vamos a un parque. Oiga, vamos a un paseo. Vamos a una finca. Oiga, que salgamos juntos. ¿Ah? Te invito a un amigo, te presento. O sea, vida social. ¿Pero con quién vamos a tener vida social allá? Con los ángeles. Los vas a invitar a tu casa, ellos te van a llevar donde ellos viven. ¿Qué amigos nos están esperando allá? Y aquí hay algunos que, ay, no, no sé, tengo dudas. También tendremos vida social con los fieles de todas las edades. ¿Te gustaría hablar con María? ¿Te gustaría hablar con David? ¿Con Daniel? Pero sobre todo tocar las manos de Jesús. Dice que con todos los redimidos que lavaron su ropa y las emblanquecieron en la sangre del Cordero. Allí intelectos inmortales, no hay muerte, contemplarán con eterno deleite
Las maravillas del poder creador. ¿Cuáles maravillas? Los misterios del amor redentor. Allí no habrá enemigo cruel y engañador para tentar a que se olvide a Dios. Toda facultad será desarrollada, toda capacidad aumentada. La adquisición de conocimientos no cansará la inteligencia ni agotará las energías. Las mayores empresas podrán llevarse a cabo, satisfacerse las aspiraciones más sublimes, realizarse las más encumbradas ambiciones. ¿Se acuerdan que yo le dije cuando yo me entregué a Jesús yo quería ser piloto? Pero que dije, no, primero Jesús, así que dejé eso atrás. Pero el Señor dice que el que siga a Jesús, no importa lo que tenga que dejar, Él te dará el 30 por 1, el 60 por 1 y el 100 por 1. Y yo dije, Señor, tú sabrás qué hacer conmigo, pero yo voy a elegirte a ti y no voy a hacer eso que tanto me gustaba, yo voy a hacer esto. ¿Y sabe qué? Mire que al final sí voy a ser piloto. Allá nos vemos. Les leo esta parte que es la más hermosa. Todos los tesoros del universo. ¿Cuántos? De los que les tienen así con dolor de cabeza, ¿no? Todo eso de las estrellas, galaxias, y sistemas binarios, 2 soles, 7 lunas, galaxias, supercúmulos de galaxias. Miren esa fotografía, que ahorita son solo fotografías. Pero aquí dice, todos los tesoros del universo se ofrecerán al estudio de los redimidos. Libres de las cadenas de la mortalidad, se lanzan en incansable vuelo hacia lejanos mundos. Mundos a los cuales el espectáculo de las miserias humanas causaba estremecimiento de dolor. Cuando la noticia del derrumbamiento de las Torres Gemelas llegó a esas galaxias, ellos lloraron, porque ellos están llenos de amor. Y ver cómo aquí en la tierra hay actos tan terribles. Y ellos sufren al ver lo que está por acá. Dice que mundos a los cuales las noticias del pecado causaba estremecimiento de dolor, pero que entonaban cantos de alegría al tener noticia de un alma redimida. Una. ¿Cuántas almas serán redimidas hoy a través del bautismo? Yo quiero que vengan aquí al frente los que quieren bautizarse hoy, porque aquí dice, libres de las cadenas de la mortalidad se lanzan en incansable vuelo hacia lejanos mundos, mundos a los cuales las noticias, ¿verdad?, el espectáculo de las miserias humanas causaba estremecimiento de dolor, pero que entonaban cantos de alegría al tener noticia de un alma redimida. ¿Cuántas almas van a ser redimidas hoy a través del paso del bautismo? Yo quiero que vengan aquí adelante los que se van a bautizar. ¿Quiénes son? Vayan viniendo mientras termino de leer. Con indescriptible dicha los hijos de Dios participan del gozo de la sabiduría de los seres que no cayeron. Comparten los tesoros de conocimiento adquirido durante siglos y siglos en la contemplación de las obras de Dios. Con visión clara, consideran la magnificencia de la creación. ¿Cuál creación? Soles y estrellas y sistemas planetarios que en el orden a ellos asignados circuyen el trono de la divinidad. El nombre del Creador se encuentra escrito en todas las cosas, desde las más pequeñas hasta las más grandes, y en todas ellas se ostenta la riqueza de su poder. Último párrafo. Miren qué lindo. Mire todo lo que está allá. Cosas que Dios ha creado, esperando para que las vayamos a conocer personalmente. El último párrafo dice, el gran conflicto ha terminado. Ya no hay más pecado ni pecadores. Todo el universo está purificado, la misma pulsación de armonía y de gozo late en toda la creación. De aquel que todo lo creó, manan vida, luz y contentamiento por toda la extensión del espacio infinito. ¿Y qué es lo que el Hubble está fotografiando? El espacio infinito. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto. Y el Hubble ya ha fotografiado mundos 2020 veces más grandes que la Tierra, 3500 veces más grande que la Tierra. Desde el átomo más imperceptible hasta el mundo más vasto, todas las cosas animadas e inanimadas declaran en su belleza sin mácula y en júbilo perfecto que Dios es amor. ¿Quieren ir? ¿Será que hay algo aquí en esta ciudad que sea tan importante? Ay, es que yo quiero, pero es que no puedo, porque es que mira, Dios tiene que entender. Mira, pon en una balanza aquello que te impide y pon del otro la balanza lo que Dios te va a dar.
Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni ha subido a corazón de hombre, son las que Dios tiene preparadas para los que le aman. ¿Tú lo amas? Ven adelante. Ven adelante. Y cuando se ama sin peros. Yo te amo, pero. Yo te quiero mucho, pero. ¿Ah? No. Cuando hay amor no hay pero. El pero desaparece. Amén. Yo quisiera saber cuántos quisieran hacerlo más adelante. Este grupo lo va a hacer ahora. Mañana hay otra oportunidad. Colóquense de pie los que lo van a hacer mañana. Yo quiero que se coloquen de pie los que lo van a hacer mañana.